¿Ya? Buenos días. Bueno, primeramente quiero agradecer la asistencia de todos los participantes, especialmente del profesor Jorge Valero Urbanilla, que nos acompaña como ponente, para llevar a cabo lo que sería el segundo momento de formación del plan de formación docente que se está llevando a nivel nacional en la Universidad Bolivariana de Venezuela. En este momento, toda la comunidad de los trabajadores y trabajadoras académicas de la universidad estamos llamados a generar estos procesos de análisis y de reflexión en una coyuntura que en este momento atraviesa nuestro país y que es necesario, desde el análisis y la reflexión, comprender los procesos que estamos viviendo y sobre todo como universidad, porque estoy segura que estos procesos de análisis y reflexión deben ser llevados a los diferentes ambientes de aprendizaje que en el próximo periodo académico nosotros vamos a desarrollar con nuestros y nuestras estudiantes. Hoy presente el Sexotil, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo este proceso de formación, pero también estamos articulados con el CECIT, que de verdad queremos agradecer su apoyo para poder llevar a cabo el desarrollo de esta actividad el día de hoy, agradecida con la profesora Liliana, siempre colaborando con todos nosotros. Estaremos tratando hoy el tema de independencia, paz, territorios y elementos estratégicos. El profesor que nos acompaña es un analista experto, sobre todo en relaciones internacionales, y entonces, bueno, vamos a compartir, profesor, sus experiencias y luego hacer un intercambio de saberes. Muchísimas gracias, bienvenido y adelante. Buenos días. A la venezolana empezamos elegantemente tarde. Me disculpan un poquito mi demora, pero yo vivo lejos. Gracias, profesora, coordinadora, gracias, profesora Liliana. Gracias a ustedes que se toman el tiempo de venir a compartir. Quiero pensar que lo que vamos a hacer hoy es un trabajo compartido. Yo voy a ir entregando algunas reflexiones e investigación y luego tengamos un espacio en donde sea más un diálogo de saberes de todos nosotros antes que una ponencia magistral. En el plan de formación en el cual estamos involucrados y al cual nos han invitado a acompañarles, el primer eje temático habla de soberanía. Y bajo la noción de soberanía, algunos elementos teóricos que se aspira podamos manejar con mayor soltura, con mayor fluidez. Así que yo empiezo haciendo una compilación desde el punto de vista teórico de algunas definiciones sobre el asunto. Me voy a permitir. La soberanía es la autoridad suprema, independiente y el poder político supremo que posee un Estado o nación para decidir sobre sus asuntos internos y externos sin subordinación. Implica el dominio de territorio, población, residiendo la soberanía generalmente en el pueblo, soberanía popular, quien la ejerce a través de sus representantes, a través de mecanismos usualmente electorales. En las ciencias políticas y el derecho internacional, soberanía es la suma del poder político supremo e ilimitado que posee un Estado independiente. Esto le confiere la autoridad necesaria para tomar autónomamente sus propias decisiones sobre la política interior y exterior. El término soberanía proviene de un vocablo francés, souveraineté, y antes que ello del latín superanus, ambos aludiendo al sentido de poder supremo. Fue, desde el punto de vista de la ciencia política, empleado a principios del siglo XVI en escritos o documentos de aquel gran filósofo francés Jean Bourdin. Murió en 1596.
para promover y justificar la imposición del poder del rey de Francia para el momento sobre los señores feudales y contribuyó a la sustitución del feudalismo por el nacionalismo. Esta acotación, ¿dónde? Aquí. Es que, ok, ya va. ¿Puedo hacerlo aquí? De hecho, podemos hacerlo así, vamos trabajando juntos. Según soberanía, según algunos aspectos de carácter teórico, podemos discriminar o podemos precisar algunas nociones precisas de soberanía. Soberanía política, aquella que tiene que ver con la organización política de un Estado, quien ejerce el poder, generalmente denominado o expresado en sus constituciones. Por ejemplo, la soberanía reside en el pueblo o en la nación, quienes se gobiernan a través de sus representantes políticos. Soberanía económica y financiera, que alude a la capacidad de un país o de un Estado de determinar sus normas económicas, gestionar sus activos económicos, administrar sus finanzas sin depender de las exigencias de otros estados, ni estar excesivamente condicionado a ningún organismo financiero internacional. A esta noción vamos a regresar luego cuando trabajemos un poco más. Soberanía alimentaria, la capacidad de un Estado o pueblo de producir sus propios alimentos, alimentar a su población sin depender de terceros países, implica que la soberanía alimentaria, es una prioridad de Estado, en el caso de nuestra Constitución preeminente, para el bienestar de los consumidores. En este caso, nosotros nos referimos a ello como a nuestro pueblo, con métodos ecológicos, sostenibles frente a los intereses económicos de más grandes corporaciones nacionales o multinacionales. Soberanía tecnológica, la capacidad de un Estado o un país o población de producir y manejar sus tecnologías necesarias para la realización de sus operaciones de índole productiva, administrar su gobierno y producir, o en todo caso, adquirir equipamientos, sistemas, programas, es decir, software, hardware, que sea necesario para la, digamos, soberanía tecnológica del país. Se refiere principalmente en la contemporaneidad a la autonomía y a la capacidad de controlar las tecnologías de la información. En ello también nos vamos a detener un poco más adelante para tratar de racionalizar la importancia que tiene entonces el conocimiento, la comprensión de la soberanía nacional en el marco de la situación de amenaza en la cual nos encontramos y que estamos transitando. En particular, para nosotros en Venezuela, la soberanía está expresada ampliamente en nuestra Constitución, en específico en el artículo 5 de la Constitución, que relata: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente y en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Además, y de una manera hermosamente expresada en el preámbulo de la Constitución bolivariana, escrita por nuestro filósofo, historiador, poeta Gustavo Pereira, el subrayado es propio para afirmar la importancia de estos conceptos. El pueblo venezolano, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados y aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural. Acá hay un elemento demasiado importante que nosotros trabajemos, que nosotros dominemos, y es, recuérdese bien, que estamos hablando de la Constitución aprobada en referéndum en el año 1999, y solo la noción que la Constitución exprese
que el fin supremo es refundar la República, nos habla que la Constitución del 99 nos confirió, nos entregó, nos colocó en un momento de inflexión histórica, de cambio histórico, de lo que como país o república éramos hasta el momento y lo que hemos venido construyendo a partir de la aprobación de la Constitución en el 99 y del proceso político que hemos venido trabajando desde ese momento en adelante, en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia. Más adelante, expresa el preámbulo, promueva la cooperación pacífica y insisto en que el subrayado es propio, pero invita a detenerse en cada uno de estos conceptos que trataremos de desarrollar juntos más adelante. Promueva la cooperación pacífica entre naciones. Invitaría a pensar, y es que eso fue lo que ocurrió el 3 de enero. Consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico de los bienes jurídicos y ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Esto son algunos fragmentos del preámbulo de nuestra Constitución del 99. En la expectativa de este plan de formación, entonces, está planteado que podamos abordar, y por eso el subrayado, estas nociones y estos conceptos desde una perspectiva histórico, filosófico, jurídica, desde una perspectiva bolivariana, antiimperialista y descolonial. Esto es textual de los documentos del plan de formación. Soberanía y resistencia popular. Invita a explorar el concepto y a deconstruirlo desde algunos elementos teóricos que nosotros quisimos traer para compartir con ustedes. Independencia. El primero de los elementos que en el plan de formación está planteado trabajar. De manera convencional como venezolanos, al escuchar el término independencia, nos remitimos al hecho histórico de la ruptura por parte de los libertadores encabezados por Bolívar frente al Imperio Español. Nos remitimos al momento heroico de la batalla de Carabobo y otros hechos de la época que quizás recordamos de nuestra educación básica y diversificada. Nos recordamos o nos remitimos a el hecho o el acto de la firma de independencia. El constructo epistemológico contemporáneo está cargado y en consecuencia complejizado por elementos concretos, fácticos, muy importantes que le dan contenido y valor al término. En esta coyuntura que estamos viviendo desde el 3 de enero, por cierto, esta coyuntura la cual estamos viviendo, no desde el 3 de enero, sino desde el inicio de la revolución y la aprobación de nuestra Constitución en el 99, estamos asistiendo a un experimento social y político que pone en cuestión todo lo que creíamos entender por independencia. Esta digresión que hacemos es una invitación, entonces, a pensar el concepto de independencia más allá de las nociones historiográficas y de las nociones convencionales que hemos venido manejando y que se nos han formado, con las que nos han educado respecto al asunto de independencia. Es, como menciono, un constructo epistemológico que se complejiza con la historia y la realidad contemporánea que hemos estado transitando. Esto no sé qué le dio. Es este.
¿Cómo hago aquí? Ok. Intentaremos entonces acercarnos a algunos de los componentes de este término, el término independencia y su significado para nosotros hoy. Como lo referimos un poco antes, en el enunciado del preámbulo de la Constitución, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática y participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, nos alumbra desde la génesis del proceso histórico un hecho político importantísimo. Se trata de refundación. Esta noción en sí misma es un acto de independencia, de soberanía, al atribuirnos la cualidad de poder refundar un país. Nos estamos atribuyendo un acto de independencia y de soberanía. Esta noción en sí misma es un acto de independencia, pero al mismo tiempo un enorme reto interno y exterior. Se trata de un nuevo pacto social que acordamos a través de un proceso constituyente y refrendamos en un referéndum. Desde ese mismo momento, la construcción de independencia está en proceso. Una nueva independencia, la que haremos y estamos haciendo desde el 99, una que estamos construyendo hacia lo interno, en un proceso en algunos aspectos cuestionados desde algunos sectores políticos y ciertamente altamente cuestionado desde poderes exteriores. La noción entonces de independencia significa la aspiración efectiva, la aspiración real de encontrar para con el acto reconocimiento internacional en el marco de una realidad geopolítica global de existencia de un hegemón. No queremos, digamos, irnos mucho más allá de la idea de que geográficamente formamos parte de un hemisferio conocido como el hemisferio occidental. Nosotros lo llamamos América. Y en el espacio geográfico la existencia de un actor, una sociedad, un país, con algunas cualidades históricas y concretas de poder que llamamos el hegemón, pero además la búsqueda de ese reconocimiento, de la consolidación de nuestra independencia también está fraguada frente a realidades de carácter económico como el capitalismo y el neoliberalismo global. Es entonces cuando los elementos fácticos entre la confrontación con el concepto son formulados. La independencia no es un hecho consumado, sino un logro histórico en proceso, una aspiración enunciada que se está forjando con el día a día en cada etapa del proceso histórico que transitamos y que se debe luchar con la participación de todos, una lucha colectiva, popular y soberana. Es así entonces la independencia, algo aún no alcanzado, reconocimiento internacional, presencia frente al hegemón, fuerzas de las economías globales, en el marco de las contradicciones que su propia existencia genera, saber la existencia del acto de independencia, es decir, de nuestra aspiración a independencia, en la práctica genera enormes contradicciones frente a realidades fácticas de poderes, digamos, supranacionales, podemos comentarlo ahora. Y los eventos del 3 de enero son solo un episodio en las tensiones como el acto de independencia lo genera en sí mismo. Tenemos que entender y asumir que se produjo un severo retroceso en nuestra aspiración a plena independencia, a una plena independencia. Nos encontramos hoy más que nunca, desde la ruptura con el Imperio Español, hace más de 200 años, en un escenario de intervención de diferente carácter. Repito,
en este momento de la historia nacional nos encontramos ante un proceso de intervención. Sanciones, más técnicamente llamadas medidas coercitivas unilaterales, impuestas por un país poderoso. Bloqueo naval, el proceso que avanzó a partir del principio de septiembre del año 2025, en donde la Fuerza Armada de Estados Unidos, en su brazo ejecutor, el Comando Sur, desplaza una flota difícilmente calculable de embarcaciones militares hacia el Caribe Sur. Confiscación financiera. La hemos vivido, a saber, no desde enero. Nosotros, como república, tenemos recursos secuestrados en la banca internacional que eran reservas internacionales de cuentas nacionales del país, aunque estuviesen depositadas en bancos internacionales. Léase bien Inglaterra. Hemos 40.000 millones de dólares valuado en oro. Bruselas, 30.000 millones de dólares. Portugal, 12.000 millones de dólares. Cerco diplomático. Recordemos el Grupo de Lima, recordemos el acto de reconocimiento que el gobierno de Estados Unidos precipita del autodeclarado presidente Juan Guaidó, autoproclamado presidente Juan Guaidó, y la construcción diplomática, el ejercicio de fuerza diplomática que Estados Unidos construye para llegar a que sus aliados de Occidente, para aquel momento sumaron 63 países, 63 países reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela, y en el hemisferio lograron construir aquella patraña de grupo diplomático que fue llamada el Grupo de Lima, en donde de los 33 países que conforman el hemisferio de las Américas, 13 suscribieron documentos en función del reconocimiento de ese supuesto autoproclamado presidente. Control de nuestras exportaciones y en poco tiempo su aspiración, es decir, hacia donde se dirige el accionar que está en marcha desde el 3 de enero, de además tomar control de nuestras capacidades productivas, económicas, en este caso prioritariamente la industria petrolera. Esta realidad convoca a un esfuerzo mayor de construcción de las herramientas del conocimiento, la investigación y la pedagogía descolonial, para formar las bases de conciencia necesarias para una lucha de décadas por venir. Queremos, en ese sentido, entonces, compartir nuestra impresión, nuestra convicción de que a lo que estamos enfrentados es a un proceso político de enorme complejidad, desde una situación de enorme fragilidad, de enorme debilidad. Y esto no es para decir que somos débiles, es para entender una realidad de facto, que es que digamos, en el marco del camino del gestionar de un imperio en crisis, de un imperio que, según todos los teóricos sobre el asunto, consideran se encuentra en una fase cercana a la fase terminal de un imperio, acude a acciones como la que ocurrió el 3 de enero y su antecedente inmediato, el cerco naval, desde septiembre, el asesinato vil de civiles sin absolutamente ningún proceso judicial, sin absolutamente ninguna evidencia o prueba de algún rol o acto delictivo, que fue el bombardeo de
aproximadamente 40 embarcaciones y unas, dicho por sus propios números, 200 personas asesinadas. Nos encontramos en esa realidad, en una realidad de una debilidad frente a un hecho fáctico, el poder del hegemón. Esta realidad convoca un esfuerzo mayor de construcción de herramientas del conocimiento, la investigación, la pedagogía descolonial, es decir, para formar las bases de conciencia necesarias para una lucha de décadas por venir. El pensamiento de Dussel, de Mariátegui y otros importantes pensadores del pensamiento crítico latinoamericano vienen a tener mayor relevancia en este momento histórico. Las transformaciones a las que asistimos en este tiempo y este tiempo imprevisto del siglo XXI, a entender, en nuestra opinión, solo somos, y esto es importante en todo caso desde nuestra perspectiva, que entendamos, porque nos permite construir. Comprender esto nos permite construir a futuro nuestro rol, nuestra conducta, nuestro accionar. Solo somos una parte marginal de un remolino histórico que está cambiando lo que conocemos como el orden mundial. El orden mundial está en cambio. La forma como el planeta se relacionaba está cambiando. Las normas que rigen las relaciones internacionales, conocidas como el derecho internacional público, su sistema de superestructura legal y sus herramientas o instrumentos en el sistema de Naciones Unidas está cambiando. Está cambiando además no solo el sistema de Naciones Unidas a pesar de sí mismo, a saber, la realidad del funcionamiento del sistema de Naciones Unidas está cambiando. A pesar de la resistencia de un sistema enormemente lento e incapaz de crear los cambios necesarios de sí mismo para enfrentarse a las realidades geopolíticas del momento, están produciendo que diferentes actores en el planeta desconozcan el sistema, no respeten sus normativas, y no hay una evidencia mayor del irrespeto, del desconocimiento, del atropello de la norma en el derecho internacional que lo que Estados Unidos acaba de hacer contra Venezuela. Un acto de guerra. Nos atacaron, nos bombardearon, nos invadieron y secuestraron a un jefe de Estado, todo en contraposición a la Convención de Ginebra y el resto de la superestructura legal internacional, de una manera nunca antes vista. Este episodio, que somos solo un episodio de un proceso histórico, es tan atroz que la invasión a Irak, la invasión a Libia, la invasión a Afganistán, por solo mencionar, en el siglo XXI, 3 actos militares del imperio en el mundo, fueron como sea resultado, por cierto, en nuestra opinión, por supuesto, absolutamente ilegítimo y bastardo, pero fueron resultado de resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para Venezuela eso no ocurrió. Pero no solo no ocurrió eso, no ocurrió la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos, quien en un documento de 1796 llamado el Acto de Guerra, y en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana establece que el único poder legítimo y autorizado para declarar y ejecutar acciones de guerra es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, estamos asistiendo a un momento en la historia absoluta y totalmente sin precedentes. Somos en la práctica el experimento de un mundo en cambio, un mundo que está cambiando. No sabemos hacia dónde, trataremos de discutir con ustedes un poco más adelante, pero como sea, entonces,
que revisemos como investigadores, como pedagogos, la profundidad y la importancia del pensamiento crítico, y en especial dentro de la filosofía del pensamiento crítico, el pensamiento descolonial de autores como Dussel, Mariátegui, como el brasileño o como Freire, es de extraordinaria importancia para nosotros. ¿Qué cosa va a caracterizar el nuevo mundo en esta formación? Es prematuro quizá especular. Lo que es muy importante es que entendamos que categorías usadas hasta hoy, los conceptos que conocemos están cambiando, y entender es sustantivo a poder formar nuestro rol en ese nuevo mundo que está en nacimiento. No es esta acotación anterior una declaración romántica. No es un hecho romántico el decir, ay, es que el mundo está cambiando. No. Lo que está por venir puede, y en efecto está demostrando, como un escenario hostil, como un escenario de confrontación o un escenario confrontativo. La luna de miel, post caída del muro de Berlín, ha terminado. La luna de miel de la paz en el planeta, creemos, ha terminado. Las fuerzas en confrontación no reconocen el derecho internacional, no reconocen los estados soberanos, no reconocen su independencia. Y en esa realidad es que nos toca formular y defender nuestra visión de nación, nuestra visión de patria, nuestra visión de independencia. De la paz como concepto a la paz como la praxis de Estado. Queremos avanzar en este concepto propio, que es que lo que hemos venido ejecutando como política es un acto de Estado que está construyendo y formando una nueva praxis, es decir, actos concretos por parte de las instituciones y autoridades de un orden estatal, una nueva praxis de cómo el Estado se comporta. Entendemos por paz, entendemos de manera general la no existencia de conflicto armado. Consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como de vivir de una forma pacífica. La paz es un estado de bienestar social, de tranquilidad, de estabilidad y de seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva. Es un estado de armonía que está libre de guerras, de conflictos y contratiempos. La paz es una cualidad deseable. Universalmente es valorada por todas las sociedades y culturas, y a nivel de los estados y países también. La paz es valorada y es un valor que está presente en el acto social, en el acto humano, está presente en el hogar, está presente en las relaciones interpersonales, laborales, profesionales, está presente en el interior de cada individuo. Mantener la paz implica la práctica de valores como la tolerancia, la justicia y una apertura o capacidad de tener una apertura al diálogo. Además, la paz es un valor que se busca conseguir en toda relación o ámbito social, debido a que permite el fortalecimiento de los valores, el desarrollo de las sociedades más justas y armónicas. Un entorno social equilibrado se logra buscando la resolución de conflictos de una manera pacífica y el respeto por los derechos humanos fundamentales. Sí, todo lo que trabajamos lo vemos, y es el reto que nos plantea este plan de formación, verlo desde la perspectiva histórica inmediata, entonces entenderíamos que
todo esto no está siendo respetado, es decir, no es lo que ha ocurrido. La Revolución Bolivariana ha formulado y desarrollado un concepto llamado la diplomacia bolivariana de paz. En su origen, la diplomacia bolivariana de paz se remonta a la llegada de la Revolución Bolivariana en el 99 bajo el liderazgo de Hugo Chávez, marcando un quiebre con la política exterior tradicional que desempeñaba Venezuela o su gobierno. Rápidamente, diplomacia bolivariana de paz está sustentada en algunos elementos teóricos o conceptuales fundamentales. En la ideología bolivariana, nosotros ya a lo largo de, vas a ver, somos la Universidad Bolivariana de Venezuela. La diplomacia bolivariana de paz está basada en elementos sustantivos del pensamiento de Bolívar y su visión de la unidad latinoamericana, el equilibrio del universo, para contrarrestar una realidad que ya Bolívar apreciaba desde su tiempo como el riesgo de la presencia de Estados Unidos como hegemón. En la Constitución del 99, que es nuestro marco jurídico, todos tenemos una de estas, ¿verdad? Establece nuestra nueva Carta Magna a Venezuela como un Estado que promueve la cooperación pacífica entre naciones, el Plan de la Patria, que formula una doctrina de Estado en planes de desarrollo donde se establecen objetivos estratégicos para la construcción de un mundo, y subrayado, multicéntrico y pluripolar. Estos elementos podemos trabajarlos con más detenimiento un poco más adelante, pero es sustantivo al pensamiento de la diplomacia bolivariana de paz la intención de construir un mundo multicéntrico y pluripolar. Entre las nociones más importantes es la búsqueda del reconocimiento internacional. Aquí nos detenemos cortamente para recordar y enfatizar: nosotros estamos enfrentados a una acción de violencia de guerra desde el mismo momento en que ganamos las elecciones en el año 98. De hecho, estábamos sometidos a presiones externas que intentaban conducir, como luego en otros ejemplos muy inmediatos ha ocurrido, léase las elecciones en Chile, las elecciones en Honduras. Liberaron a un expresidente con una sentencia de por vida por narcotráfico. Lo liberaron para que se fuera a incidir en la corriente, en la tendencia electoral en Honduras. Digo, años antes ya habían secuestrado al presidente Zelaya. Nosotros estamos ante ese hecho desde el mismo momento en que nosotros invitamos a pensar con frecuencia en que nos reconozcamos en el acto histórico de la insurrección del año 1989 que nosotros llamamos el Caracazo. Venezuela comienza a cambiar allí. La revuelta social, la protesta popular que se produce en febrero del año 1989 demostraba a lo interno el quiebre de un modelo, el que llamábamos la democracia representativa del pacto de punto fijo, que continúa caminando en un proceso de transformaciones enfrentadas a la resistencia de la conservación nacional y transnacional desde el mismo momento de su ocurrencia, y a saber, si nosotros no entendemos que la suspensión de garantías constitucionales que se produce el 28 es en la práctica un acto de guerra contra un pueblo levantado legítimamente en su derecho a protestar. Eventos posteriores como la insurrección militar del año 92 y posterior, febrero del 92 y luego noviembre
del mismo año. Y luego la enorme batalla que hemos librado para ganar nuestro derecho a expresar con soberanía y con independencia la ruta que como país queremos trazar, es un proceso histórico que ha estado sometido a la resistencia y a la violencia desde siempre. En el año 2002 fuimos víctimas de un golpe de Estado conflagrado por las derechas nacionales y por los intereses de Estados Unidos en el momento. Nosotros, si quisiéramos recordar con profundidad, tendríamos que saber que formalmente para el año 2002 Estados Unidos tenía aproximadamente oficial 2.000 funcionarios en Venezuela, de los cuales 1.200 funcionaban, ejercían desde la embajada, pero existía no una agregaduría militar en los términos convencionales, circunscrita a una oficina dentro de la sede del búnker ese que se llama Embajada de Estados Unidos en Caracas. No. Los tipos tenían un piso completo en el Ministerio de la Defensa y tenían acción, es decir, tenían tropas, tenían tenientes, tenían generales, entrenando a nuestros militares. La ruptura es drástica cuando el presidente Hugo Chávez comienza, posterior a un golpe de Estado que nos dan en el 2002, a definir soberanía e independencia como un acto de libertad plena. Cuando decide cerrar, esto en términos diplomáticos se llama desconocer los convenios que estaban suscritos con la DEA, por ejemplo, principales narcotraficantes del planeta, o con el Comando Sur, principal ejército terrorista en el hemisferio. El 2002 es otro episodio de una guerra prolongada que tuvo su acto más pernicioso. Yo creo que nosotros necesitamos terapia para superarnos lo que nos ocurrió el 3. Yo creo que todos estamos en shock aún. Yo, por cierto, todavía me siento enormemente violado y transitando una enorme zozobra. Estudiar nos ayuda a construir ese camino que debemos ir forjando, aspirando. La diplomacia bolivariana de paz en la era del presidente Nicolás Maduro, hablemos de 2013, 14 en adelante, se ha enfatizado en el carácter de una diplomacia de paz como una herramienta de resistencia. Esto es interesante para nosotros entender. La paz como praxis de Estado es un acto, en nuestra opinión, de resistencia. Es un acto revolucionario en sí mismo, es un acto reivindicatorio en sí mismo, frente a las medidas de violencia guerreristas, que se ejercen contra nosotros, expresadas en sanciones económicas, expresadas en bloqueo, expresadas en acciones militares, frente a las potencias rivales en el hemisferio. Los eventos deplorables y repudiados por todos del 3 de enero y su antecedente inmediato, la escalada de agresión militar en el Caribe Sur, desde septiembre del 25, ha puesto a prueba a la diplomacia bolivariana de paz en su ejercicio práctico, su ámbito de influencia. El ámbito de influencia del ejercicio de la diplomacia bolivariana de paz, que es la construcción, el impulso y la participación en nuevos espacios multilateralismo. Nos referimos nuevos espacios del multilateralismo, los que hemos ayudado a construir, como por ejemplo la CELAC, el ALBA, el alcance de nuestra práctica diplomática con las numerosas relaciones bilaterales que hemos construido con países. Nosotros en el año 98 teníamos formalmente relaciones bilaterales y presencia diplomática
en algo así como 69 países. Con la Revolución Bolivariana, Venezuela pasa a avanzar y a crecer su presencia internacional hasta llegar a un momento en el cual tuvimos 140 misiones diplomáticas y presencia diplomática en los 193 estados que conforman el sistema de Naciones Unidas, a través, en algunos casos, de misiones recurrentes. Es decir, un país, tenemos una embajada, pero no tenemos sede en el país vecino, construimos relaciones bilaterales como con recurrencia. En especial, este proceso de construcción es importante para lo que en el marco de la diplomacia bolivariana de paz, y más adelante creo que lo desarrollamos, en la relación sur-sur o la construcción del mundo del sur global. Entonces, la retórica nacional no está aislada de la ejecución de la política exterior. Esta noción queremos explicarla un poco mejor. Un jefe de Estado y un país, las instituciones y sus actores y sus líderes construyen en el marco de sus responsabilidades algo que en las ciencias sociales entendemos como su retórica o su discurso. La retórica y el discurso del Estado está estrechamente ligada en un mundo como el de hoy a la percepción internacional que se construye del Estado. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque desde el momento en que nos declaramos como país bolivariano, antiimperialista y socialista, nos declaramos en contraposición al interés hegemónico. Y solo con ese acto y, por supuesto, decisiones efectivas de Estado posteriores, nos colocamos fuera de la esfera de influencia geopolítica del hegemón. Y al colocarnos fuera de esa influencia, además por una decisión estratégica aliada a cualquiera otras fuerzas de las cuales fuimos parte en el péndulo de la política hemisférica, Bolivia, Ecuador en su momento, Brasil, Argentina en su momento, nos colocamos en un camino de construcción contrapuesto a los intereses del hegemón. Y la retórica construida desde ese momento es en la práctica política exterior. Y si esta tesis es correcta, significaría que de alguna manera el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro es el acto más violento contra la noción de revolución, de proyecto que puede existir. Es decir, nuestro más importante vocero. No solamente pensemos más allá de la estructura del derecho internacional público. Pensemos en el simbolismo. Y el mismo simbolismo que un discurso construye y que su vocero representa es entonces lo que ha sido violentado. Se nos violentó lo que creemos con el acto de secuestro de Nicolás. Así, un pueblo formado en la comprensión de estos temas contribuye a la construcción de la praxis necesaria, la revisión de las posturas ideológicas dogmáticas. Es insuficiente, repito, la revisión de las posturas ideológicas dogmáticas
es insuficiente en un mundo altamente pragmático. No hablamos de despolitizar. El proceso heroico que Hugo inicia desde el mismo momento en que sale al accionar público político en su detención en Yare, hasta el momento en el cual estamos, y esto es una expresión de un proceso de politización, es decir, la Universidad Nacional Bolivariana y el sistema de educación nacional es un acto de politización de una sociedad, y no estamos hablando de que, aunque la realidad planetaria es una realidad pragmática, signifique que nosotros debemos despolitizar al proceso. Al contrario, convocamos al estudio moderno, desestigmatizado y desde un punto de vista de la realpolitik, es decir, un estudio pragmático del debate ideológico frente a los cambios planetarios en tránsito. Si algo es evidente de la evolución de la crisis del sistema del orden mundial, es que la estabilidad y la paz planetaria están sometidas al más alto riesgo desde el final de la Guerra Fría. Los escenarios de tensiones se multiplican. Venezuela fue solo un ejercicio del poder real, strong power, incluso un ejercicio marginal en el escenario planetario. Las potencias muestran sus capacidades, y ayudo visualizándolo de la siguiente manera. Las potencias demuestran sus capacidades en cada ámbito de influencia. Rusia, frente a la OTAN, su enemigo existencial real, en el ejercicio de su acción militar especial en Ucrania. China la demuestra, y estamos hablando de strong power, ejercicio político de fuerza. Lo demuestra China, por ejemplo, frente a Estados Unidos y sus aliados en el sureste asiático respecto al tema Taiwán, y una postura inequívoca de reconocimiento de que es parte de su territorio y están dispuestos a ir hasta donde sea necesario. Para China representa una razón existencial. Europa frente a Estados Unidos por el tema Groenlandia, que significaría desde la perspectiva de la existencia de Europa en sí misma y la forma como han construido las relaciones a partir de lo que llamamos primero la Comunidad Económica y luego la Unión Europea. El riesgo respecto a Groenlandia es un riesgo existencial. Es, en teoría, el cercenamiento de un parte de su territorio, indistintamente que esté ubicado por arriba de la franja ártica y más cerca de Canadá y el hemisferio occidental que de Europa. Y ese ejercicio está en movimiento. Son procesos que están andando. Y podríamos mencionar muchos otros. Debemos decir, lamentablemente, en África se están produciendo muchos procesos de las confrontaciones de los intereses del ejercicio del hard power a la costa de las poblaciones, y Palestina es solo uno de los espacios en donde el hard power está dispuesto a diezmar culturas, a exterminar poblaciones enteras para el ejercicio de su interés geopolítico particular. Pero no es solo Palestina en el norte de África, es Yemen, es Somalia, es Suráfrica. Si así lo entendemos, entonces veríamos, a pesar de nuestra aspiración epicéntrica de la historia, que solo somos un episodio en este devenir del ejercicio del strong power, la época o la era, y esta es nuestra opinión, del soft power o del ejercicio de la fuerza por vías más sutiles, caducó, feneció.
no dejará de seguir el ejercicio. A saber, hace 2 días fuimos testigos en el marco del proceso de cambios globales que están ocurriendo del regreso de una misión diplomática de Estados Unidos a Venezuela. Y su reunión, la de la embajadora Laura Dogu, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Eso es soft power. Pero la definición planetaria está en funciones del ejercicio del strong power. Ese es el momento de la historia al cual estamos asistiendo. Nuestra interpretación de el objetivo de este trabajo de hoy, de esta primera sesión en el plan de formación, nuestra interpretación es que la dirección de la bolivariana entiende territorio y recursos como elementos estratégicos. Esta es una digresión importante, puesto que soberanía, independencia y paz no son recursos, son nociones y son valores, las que hemos desarrollado hasta este momento y que juntos compartiremos un poco más adelante. Territorio y recursos en efecto sí son, y allí nosotros entonces hicimos la digresión, elementos estratégicos. ¿En qué medida? En la medida en que si resultado de soberanía, y como en nuestra Constitución está establecido, entonces nos pertenece la capacidad de decidir el manejo de nuestros recursos en el marco de nuestro territorio, entonces efectivamente territorio y nuestros recursos en él se convierten en una herramienta estratégica para la construcción de soberanía, de independencia y nuestra capacidad de negociación en ese escenario. Podríamos en algún momento, y con seguridad, en especial las carreras en la universidad que trabajan los temas del derecho, los temas, es decir, todas las ciencias humanísticas tendrán en su punto que comenzar a revisar y a trabajar el proceso que nos tocó asumir después del 3 de enero, que como acto sustantivo incluye la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos. Y el debate está en ciernes. Hoy, hoy referido a este momento histórico que estamos transitando, pensadores, intelectuales, investigadores, especialistas en el tema continúan revisando lo que se aprobó, puesto que, por cierto, ya se produjo, la reforma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, el alcance y las implicaciones de esta reforma. A su vez, el segundo proceso de importancia es la reforma a la ley de minas, que en el primer momento de la declaración de la presidenta Delcy Rodríguez, en el momento de su juramentación ante la Asamblea Nacional, la colocó como dentro de la segunda prioridad, hidrocarburos y luego ley de minas. Si ustedes tienen información noticiosa de prensa reciente, yo no he escuchado aún que haya sido incluida en agenda. No, hoy estamos a jueves, quiere decir que esta semana no fue agenda, deberá ir. Ajá, priorizaron amnistía. Priorizaron la ley de amnistía. Allá podemos detenernos en algún momento. Pero como sea, ¿por qué subrayar entonces la importancia de estos dos instrumentos legales y su reforma? Porque ellos aluden a recursos. En la práctica, en esas dos leyes está toda la riqueza del país. Nuestra razón como monoproductor, acá debo, y por supuesto, subrayar que es nuestra opinión, que
no solo es nuestra condición, sino nuestra cualidad, es decir, sentirnos acomplejados por ser un país petrolero es un error. Y discutir con complejo la posibilidad de que nosotros seamos monoproductor es equivocado, porque es el recurso más valioso que tenemos. Más de 300.000 millones de barriles que a una rata de producción, si pudiéramos superar, es decir, triplicar la actual y llegar a 3,5 millones de barriles, significa que tenemos petróleo para 300 años. Eso es una exageración, en realidad es como para 100. Tenemos para producir petróleo por 100 años en un mundo que sigue siendo enormemente petróleo dependiente. Entonces, cuando entendemos y cuando revisamos la condición estratégica de los recursos que Venezuela ostenta, entonces nos obliga a configurar la estrategia de Estado. Y la estrategia de Estado es crecer en nuestra capacidad de producción energética. Acabamos de hacer la primera exportación de gas líquido hace apenas una semana y deberíamos caminar hacia convertirnos en el principal productor y proveedor de gas líquido del hemisferio, en especial del continente suramericano. Debemos caminar hacia la consolidación de las potencias, la potencialidad de la industria petrolera, a pesar que no nos guste demasiado las CPPs, el modelo de CPP de cooperación productiva petrolera, podemos entender que esta puede ser solo una etapa que nos permita hacer lo que no hemos hecho en 45 años, reinversión del retorno productivo en nuestra propia capacidad de crecimiento energético. Si esto nos tarda 15 años, pues tendrá que tardarnos 15 años, porque tenemos recursos para 100. El arco minero es un debate. Lo hemos dado, hemos caminado, hemos trabajado, avanzamos hacia una legislación verdaderamente progresista en términos, a saber, de la influencia de nuestra documento constitutivo, la Constitución venezolana, en entender el tema de la defensa ambiental como una razón constitucional, y la ley que regula la explotación del arco minero contempla enormemente la defensa del ambiente como un derecho humano. Y esto es decir, hemos perdido de vista lo avanzada que es esta Constitución, nuestro instrumento legal. Y ese es uno de los ejemplos en los cuales lo es, en la defensa, el reconocimiento de la defensa del ambiente como un derecho humano, universal, inalienable, de los venezolanos y del planeta, además, porque así lo expresa la Constitución. Oro, hierro, aluminio, tierras raras, son recursos estratégicos que nos pueden permitir superar en algún momento. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero superar en algún tiempo la realidad en la que la historia nos colocó, y con esto concluyo mi intervención de hoy, nos colocó en una situación de intervención de facto. Somos un país intervenido. Nuestras fronteras hacia afuera, mirando de adentro hacia afuera, no nos pertenecen.
estamos sometidos en el ámbito de nuestro primer anillo geopolítico, las fronteras inmediatas, estamos sometidos a una enorme vulnerabilidad. Nuestra frontera con Colombia es una frontera extremadamente permeable, extremadamente perforada por diferentes mecanismos de vulneración de nuestra seguridad y nuestra soberanía, pero más aún, más allá de la presencia del presidente Petro, es un Estado conservador y un Estado abiertamente enemigo de la revolución bolivariana. En otras palabras, nuestro vecino inmediato es nuestro enemigo más inmediato. Nuestra frontera en el este no solamente ha sido extremadamente vulnerable por mucho tiempo, y no hemos construido la capacidad de Estado de desarrollar nuestra presencia institucional, social y política en el Esequibo. Pero si hace un mes, antes del 3 de enero, estábamos en una situación de enorme riesgo de definitivamente perder ese espacio territorial que nos pertenece, deberán disculparme que invite a que entendamos que en este momento la tenemos más feíta. Nuestra frontera norte, que incorpora, por cierto, nosotros tenemos frontera con Estados Unidos. Puerto Rico, estado agregado anexado 51 de la bandera de Estados Unidos, territorio norteamericano. Nosotros tenemos frontera con Puerto Rico, en el Caribe noroeste. Es decir, tenemos frontera con Estados Unidos. Y ya conocemos el peligro de la vulnerabilidad de nuestra frontera norte Caribe. Ya lo conocemos, no profundicemos. Y al sur, probablemente, y esta es nuestra opinión, de nuestro anillo geopolítico inmediato, probablemente la frontera más segura desde el punto de vista de Estado que tenemos es con Brasil. A pesar de las diferencias culturales, de las diferencias lingüísticas, los tipos nos quieren. El pueblo de Brasil es un pueblo amigo. Es un pueblo que lo ha sido incluso en sus peores momentos políticos de gobierno militar. Y muy a pesar de Dilma Rousseff, y muy a pesar de Itamaraty, que nos excluyó de los BRICS en el último momento de nuestro intento de ingreso, muy a pesar de ellos, Brasil es nuestra frontera más segura. Son nuestros amigos más cercanos. Allí dejo entonces las reflexiones, territorio y recursos, elementos estratégicos, para que a partir de esa comprensión podamos construir formación y política de Estado. Gracias. Bueno, vamos a ese intercambio, a partir de esta gran discusión que hace el profesor. Y entonces, bueno, vamos a dar el derecho de palabra para que sea una participación, un intercambio. Entonces, abierto a escuchar. Bueno, no, usted también dice, ¿no? Es que el ejército brasileño es nacionalista, expresado a través de su potencial militar. Y es un elemento que no posee el colombiano. Y es un elemento también que Chávez lo manejó de forma interesante a pesar de las diferencias que tenemos con Brasil. Por eso también yo parto de ese principio, de nuestra límite mucho más seguro es con Brasil, sobre todo porque hay un conocimiento desde hace tiempo del poder militar brasileño y cómo se maneja el poder militar brasileño, a pesar
de sus influencias que tiene. Bueno, Brian, gracias por tu Gracias a ti. Gracias a ustedes. muy interesante su participación. Considero que está bien contextualizada. El tema, para mí el tema de la soberanía es un tema que, bueno, durante 25 años ha estado en el discurso político y se había considerado como un tema importante para los que estamos en proceso de formación. Sin embargo, el último acontecimiento ocurrido, bueno, a partir de finales del año 2025 y culminó con las acciones del 3 de enero, veo que desde el punto de vista conceptual de la soberanía, pues, ha sido transgredido, ¿no? Entonces ha pasado a otros planos que no es, que la soberanía no es meramente conceptual, ni el actuar de los diferentes estados. Nosotros se defiende la soberanía del Estado venezolano, la independencia y la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, usted hizo mención sobre el nuevo orden mundial y esto que atenta contra la soberanía de los estados, el nuevo orden mundial. La globalización también atenta contra el nuevo orden mundial. Nosotros hemos venido conversando de los estados-nación, pero también a nivel se ha hablado de los estados continentes, es decir, se está extendiendo esa soberanía hacia otra nueva forma de organización del Estado. Concluyo con que mira, está por encima el poder económico y político, en algún momento inclusive militar, y que vulnera de alguna manera la soberanía de los estados. Nosotros hemos estado investigando sobre el poder. Bueno, tradicionalmente el poder está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel mundial, sobre el ejercicio del poder, la gobernanza. Sin embargo, han surgido tres poderes más, que es el poder mediático, el poder de la comunicación, el poder económico y el poder militar para algunos estudiosos. Y estos tres poderes, sobre todo el poder mediático, el poder comunicacional, el poder económico y el poder militar, lo hemos visto reflejado en estos acontecimientos del 3 de enero. El poder militar, el poder económico y el poder comunicacional. Y eso ha roto o ha vulnerado gravemente la soberanía del Estado. De hecho, hay algunos voceros, algunos que han defendido, se han pronunciado con respecto a las intervenciones del gobierno de Estados Unidos a través del presidente Donald Trump, han puesto como que en riesgo sus soberanías, y esa ha sido su manifestación, de que la soberanía no es meramente conceptual o un discurso, sino que en algún momento puede ser vulnerada, y ya está, como ocurrido en Venezuela. En el 3 de enero vemos que la soberanía pasa a ser meramente concepto. Buenos días. Soy Alexandra Marquina. De verdad que me siento complacida que la Universidad Bolivariana de Venezuela inicie esta formación para todos nosotros, docentes, en este estado de conmoción del que yo aún no salgo, porque de verdad que ha sido para mí algo tan... O sea, me parece mentira que esto haya pasado en este país luego de todo lo que dio nuestro comandante Chávez, su vida, por nuestra libertad. Porque si nos vamos atrás y revisamos las 22 constituciones que nosotros tenemos, decir Estados Unidos de América, una constitución de nosotros, y que solo tengamos dos, la del 61, que es la República de Venezuela, y la del 99, República Bolivariana de Venezuela, una de las constituciones más hermosas que existe en el mundo, donde está escrito todo el deber ser de un país. Yo no salgo de este estado de confusión.
Yo pienso que lo que pasó, como lo decía usted en su ponencia, es algo que no tiene límites. ¿Cómo van a entrar a un país soberano, libre? ¿Dónde queda la lucha de nuestros libertadores? De Bolívar, con todo su grupo de generales en aquel entonces, en la independencia, donde éramos tan pocos, era una población muy pequeña, y todo lo que hemos transitado en luchas, porque como usted decía, aquí nos queda una parte muy grande de nosotros como profesores en este momento, territorio, recursos y elementos estratégicos, atrás de ellos, porque somos un país rico en medio de una población pobre, porque no lo hemos podido disfrutar, lo hemos vivido en los últimos años. Y yo decía, cuando llegue a la tercera edad voy a tener tranquilidad. ¿Y qué le vamos a dejar? ¿Yo qué le dejo a mis nietos y a mis bisnietos? Aún tenemos mucho por hacer. Y escuchando lo que decía la viceministra, es importante que nosotros como docentes tenemos que revisar. Hay mucho documento que revisar, porque se ha violado todo a nivel internacional. O sea, nos encontramos cientos, yo personalmente, como en la nada, pero están detrás de nuestro territorio y de nuestros recursos. Primero, un país que no tiene las estaciones. Vivimos hermosamente que no necesitamos tantos recursos para vivir, porque no necesitamos tanto gas, que no tenemos el frío, el invierno que nos congele, ni el verano que no nos permita vivir tranquilo. Tenemos una tarea muy grande en este momento como docentes, y sigo en estado de conmoción. Gracias, profe. Ay, ya lleva la cabeza usted ahí. Buenos días. Bueno, yo básicamente quiero hacer una reflexión y quizás, bueno, yo tengo que decir que yo no soy especialista en el tema, quizás como parte del proceso, pues uno tiene ciertos intereses y maneja algunos aspectos, ¿no? Pero por ejemplo, el tema, yo siempre digo que gracias a Dios yo por la educación fui, como dirían los creyentes, bendecida, porque los profesores de geografía siempre me dieron, los que tuve, a diferencia de otros, incluso yo he escuchado, me vendieron la idea de lo vital que era para nosotros entender todas las implicaciones que refería la posición geoestratégica, ¿no? Incluso cuando el mismo Chávez fue el que llegó a establecer un nuevo mapa, porque hasta ese entonces se vendía la idea de que Venezuela por el norte tenía el Mar Caribe, agua. ¿Qué hay ahí? No se sabe. ¿Sí? Y eso tiene toda una interpretación, pues, y ha tenido, tuvo, y en lo que hemos venido llevando también lo tiene, porque hay gente que incluso no lo entiende y no lo maneja todavía. Pero entender que tenemos fronteras hacia ese lado, en esa extensión de 900 y pico con la fachada, con más de 13 países, ¿sí? Que se entienden como países potencia, háblese de Holanda, los Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. Eso tiene toda una lectura e incluso tiene una lectura de por qué antes se nos enseñaba y se decía eso y por qué Chávez llega a marcar un punto. Y entonces ahí viene pues el tema geoestratégico, ¿no? Eso implica un frente muy amplio en relación a los recursos, que tiene que ver, que a mí particularmente, ayer lo escuché y me retumbó acá, porque yo pues soy un poco más conservadora y yo digo, bueno, pero es que dicen que tenemos tanta cantidad de petróleo y bueno, tenemos
recursos mineros y tenemos agua y tenemos X, Y o Z. Pero, por ejemplo, por ese lado, aquí deberíamos mencionar el tema que nos representó para el mundo entero la ley de pesca, un cambio que eliminaba la pesca industrial y de arrastre, y que eso tiene que tener un significado en relación al manejo de nuestros recursos, porque eran para vender y para que otros comieran, pero para que el pueblo nuestro no. Pero por ahí ayer, leyendo y escuchando, ya se habla de que hay una apertura a la industria pesquera. Y para mí eso es alarmante, porque para mí es un retroceso. Incluso es un retroceso para mí esa nueva ley de hidrocarburos, porque yo me resisto, yo por eso digo que yo tengo una concepción un tanto conservadora, porque yo digo, tenemos petróleo para 100 años, pero ya va, es que nuestras generaciones van a durar hasta cuándo, ¿y qué les vamos a dejar? ¿Nos comemos todos? ¿Sí? Y de paso nos malcomemos todos porque hemos explotado. ¿Y dónde está? Fíjense ustedes que como en el ámbito educativo, pues nosotros tenemos limitaciones en el manejo de los recursos. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Pero más allá de eso, pues mi reflexión está en que centrar el tema de la producción, el desarrollo, como lo queramos ver, en la explotación de los recursos, pues yo lo veo como peligroso. Yo preguntaría a los especialistas, eso no es tanto peligroso, sobre todo si estamos hablando de que debemos pensar en nosotros, pero en las generaciones futuras. Entonces a mí lo que me preocupa también es que eso pareciera no preocupar, y ojo, no lo hablo acá, al interno, lo hablo es de los que están más allá y de los que han venido expoliándonos a nosotros históricamente, y que eso nos pone en un lugar bien complicado o bien delicado, porque entonces nosotros estamos hablando que las formas de la guerra han evolucionado, han cambiado y nos llevan obligados. Y yo digo, oye, tanto trabajar, tanto esforzarnos, tanto venir con este proceso para cambiar unas ideas, y que de la noche a la mañana tengamos que decir o vendernos tan fácilmente. Y yo lo entiendo, pues en todos nos ha calado. Tenemos una oposición gruesa, bien álgida y convencida de otras cosas, ¿no? Pero pareciera que eso no ha calado, y entonces yo me pregunto, bueno, pues ahora sí, como viene una ley de minas, vendrá una nueva ley de agua, vendrá una nueva ley de pesca, quién sabe qué tanto más, y eso ubica nuestra soberanía en una reconceptualización, así como el profesor lo planteó, una reconceptualización de la soberanía, y eso va en términos globales, porque eso es así, en manos de quien tenga el interés sobre los recursos, y eso nos deja que no somos independientes y que no somos soberanos. No se quiere decir. Bueno, lo que quisiera es un poco, tengo digamos, que nosotros vamos incluso desde donde recibimos las clases, en las universidades donde nos formamos, con retraso respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, Bolívar fue el primero que hizo una ley que le daba los recursos a la nación. Evidentemente, ya sabemos lo que pasó históricamente. Primero, esa posición que tenemos es parte de una burguesía parasitaria, como la llamaba mi querido maestro Federico Brito Figueroa. Ahí vimos también cómo ellos, digamos, eso es la soberanía, los 8 años que pasamos en manos de los bélsares, después las cuestiones de la compañía guipuzcoana,
Bolívar, Santander, por la pretensión de ser un virreinato, es decir, con el mismo pensamiento colonial, destruye junto con Páez, siempre hay un aliado interno, ese proyecto que primero prefiguró Miranda en el Gran Incanato y después en la Gran Colombia Bolívar. Pero eso que tú decías es importantísimo. ¿Cómo nos educaron a nosotros? Eso, sin ninguna experiencia geopolítica. ¿Por dónde limita Venezuela? Por el norte con el Mar Caribe. O sea, no hay angloparlantes, francoparlantes, de los Países Bajos, de los Estados Unidos, todos allí. Y por supuesto, el orden mundial cambia, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, seguidito, pasan tres sucesos importantes. En el 44, el Tratado de Bretton Woods, donde, digamos que se convierte en el dólar en la moneda, o sea, se establece el hegemón. En el 45 se pierde la guerra. ¿Qué comienza? El cobro de los Estados Unidos, es decir, el Plan Marshall. Pero en el 48, ya visto todo eso, una industria cinematográfica, es decir, la superestructura ideológica del hegemón, en el 48 lo que estamos viendo en Gaza, pues, la creación del Estado de Israel. Le suena algo así como la Metro Goldwyn Mayer, no le suena mucho a judíos sionistas, ashkenazis y no semitas. Pero también promovieron eso. Yo por lo menos soy semita, pero no soy sionista. Entonces, nuestro Simón Rodríguez examinó un anecdotario maravilloso antes de Chávez. Digamos, por esa formación que hizo un señor de aquí de Chihuahua, que es el árbol de las tres raíces, que le pertenece a la teoría Cleber Ramírez. Simón Rodríguez hablaba en 1823, cuando decía: la producción de demasiadas cosas útiles hace demasiados hombres inútiles. Si por tener tijeras súper finas condenamos a otros en la situación de esclavos, es preferible que nos cortemos las uñas con los dientes. Eso prefigura, aunque siempre fue visto como o un protoanarquista o un protomarxista. Pero resulta que eso es dicho en 1823, mucho antes que los manuscritos económicos filosóficos de Marx del 44. Es decir, si ven las disposiciones tipográficas y todo eso que nos permite entender digamos, la semiótica y la semiología, busquen significados y significantes, tal como lo trata Saussure en su curso de lingüística general, para que vean que también en 1823, antes de estar en nosotros, cuando él hablaba, cómo se ha podido tener soberanía real, cuando Robinson decía: colonicemos el país con nuestros propios habitantes, eso garantiza soberanía. Entendemos muy bien el griego y el latín, pero no conocemos el quechua ni el aymara. O sea, una especie de... Entonces uno habla de la soberanía. Por ejemplo, 1975, años de la nacionalización petrolera. En ese año sucede otra cosa bien importante. ¿Te acuerdas? De aquella época estábamos protestando por el artículo 5 de la nacionalización. Pero se habló, mucho hablar para que no pasara nada. Se hizo una de las cosas que se promovió nosotros, digamos, el sentido que fue el plan de Beca, Grama, Maricala y Ayacucho. ¿Qué creó eso? La meritocracia petrolera, el asco país. Pues tuve amigos que se fueron allá y después me decían: oye, tú sigues tirando piedras, Parita. Ya nosotros venimos de un país de primer mundo, con todo lo que eso implica. Es decir, hasta donde había soberanía. Como por ejemplo ahorita uno de los aspectos que se estaba ahí en las definiciones, la soberanía alimentaria. ¿Cómo podía haber soberanía alimentaria si frente a un intento, por ejemplo, de Pérez de hacer ferrocarriles, al mismo tiempo que Perón, y por eso son derrocados,
para que nuestra burguesía parasitaria agarrara el desarrollo del país a través de las necesidades del hegemón. Entonces, nuestros valles más fértiles, los valles del Agüero, todo lo que va de Puerto Cabello hasta casi Los Teques, se dedicara simplemente a financiar y comprar la industria automotriz del hegemón. Es decir, ¿cuándo hubo soberanía ahí? Los intentos son las discusiones a partir del 99. Empieza el árbol de las tres raíces. Pero llegamos a este momento, digamos, diría Edgar Morán, interesante, necesario pensador, a un periodo complejo, y como todo periodo complejo, de extrema incertidumbre. Por ejemplo, en los 80 estaban de moda Milton Friedman y sus Chicago Boys, ¿no? Ellos no lo están pateando ahorita. ¿Qué son los aranceles? Sino la vuelta al proteccionismo. ¿Dónde quedó todo el piso de muertos para montar el neoliberalismo en Chile? O el Plan Cóndor. Entonces, por eso es que está en revisión y tenemos que vernos en nuestro origen para poder entender cómo vemos la soberanía, cómo negociamos en este momento. Sí, es doloroso cosas. Lenin decía en algún momento, paso adelante, paso para atrás. Lógico, toda negociación, nunca puede ser una negociación, tú vas a hacer lo que yo quiero. No, siempre alguien cede y pide un poco. Hay que entender. Pero ahí es donde está la función de ustedes o de nosotros. Yo absolutamente doy talleres porque yo soy poeta y artista plástico, pero soy economista también. Pero eso que tenemos que dar día a día es precisamente estos procesos de reflexión, este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque no es solamente el asombro, una política basada en el miedo que tiene el hegemón. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No hay cosa que paralice más que el miedo. Y en la parálisis está el problema. O sea, al contrario, sí, estamos en shock, sí. Pero debemos entender que el mundo en este momento es global, un sistema mundo, y que justamente los que crearon ese sistema después de la Segunda Guerra Mundial, le están dando patadas por donde puedan. Es decir, estamos realmente, yo lo llamaría más, o sea, más que un cambio de regímenes políticos o económicos, socialismo, estamos en un cambio de un modelo civilizatorio. Nos tenemos que replantear nuevamente cómo nos consideramos nosotros humanos, pueblo moral. Recordar que no solamente somos Homo sapiens, sino Homo demens. Y en este momento pareciera que el hegemón está en función del Homo demens y no del sapiens. Gracias. Indudablemente que han señalado y se siente en la calle. Es decir, ese shock, ese golpe anímico. Y lo anímico llega a lo psíquico, y lo psíquico a lo intelectual, y lo intelectual a la acción. Eso es necesario, este tipo de discusión. Es necesario rediscutir, redefinir, repensar, reflexionar sobre estos elementos. Y nos pasa a todos. Yo pongo el ejemplo, el caso Palestina, Israel. Ahí hay un ejercicio que vimos en vivo, de cómo se está redefiniendo, cómo se juega en el mundo, con qué leyes se juega en el mundo. Que Palestina ha sufrido el triple de lo que hemos sufrido nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se han manejado elementos que nada tienen que ver con un orden legal. El 48. Y se exacerbó en un año. En un año terminó de patearse la mesa.
Van 78.000 muertos. Reconocidos por el Estado genocida de Israel, que al principio no los reconocía. Esos mismos números se corroboran hace poco con lo que señalan las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Lo acaba de señalar Israel de una forma muy fría, seca. Sí, tienen razón. Pareciera que como que estaban contando algunos que no les cuadraban para decir que sí, realmente era eso. Pero indudablemente que debemos hacer reflexiones duras, ¿sí? Duras, consecuentes, donde la soberanía pareciera algo nihilista, que está en el aire, que nadie reconoce. Pero sí, debemos reconocerlo. Y revisar en profundidad, por ejemplo, esa reforma a la ley de hidrocarburos, porque también nos quedamos en el discurso mediático y no nos revisamos a veces. Y eso es una falla que tiene el gobierno, no desde ahorita, desde Chávez. Yo recuerdo eso cuando Chávez decía, bueno, vamos a hacer algo, pero no se lo digan a nadie. Es decir, vivimos de forma subversiva. Y eso, lastimosamente, pareciera que nos agarró, pues. La subversión mediática nos está ganando. Es decir, tenemos que empezar a hacer estos eventos como mucho más visibles, que hay discusión, que hay reflexión, porque es necesario. Y sobre todo cuando ya se instala ese dualismo soft power con el hard power. Esa discusión está interesante, porque ese soft power y ese hard power para mí es lo mismo, pero sentados en una mesa de discusión, tal como se está dando en Irán ahorita. Irán está en ese soft power y hard power en plena efervescencia. Fíjense en esto. Ajá. Porque es que quiero retomar de todos. Estamos asistiendo, creo, en la historia a la sustitución del modelo de Naciones Unidas. Es decir, cuando hoy hablamos sobre la crisis del orden mundial y cómo Estados Unidos se está convirtiendo en el dinamitador del orden mundial, y podríamos enumerar acciones sostenidas, numerosas, quiero justo traer a colación el Plan Gaza. Donald Trump convoca a 13 jefes de Estado o líderes del mundo que él asume como sus aliados y a unos 12 más personas, jefes corporativos, a crear el nuevo gobierno de Gaza. El Plan Gaza es en la práctica la instalación de un gobierno supranacional, está por encima de la soberanía del pueblo palestino y del Estado, que por cierto, casi a manera, en nuestra opinión, de caricatura, terminaron reconociendo Francia, España, Holanda, hace apenas un mes, 6 semanas, 2 meses, el reconocimiento de Estado. Y Estados Unidos, resulta que frente a eso, y sobre Naciones Unidas, etcétera, instala un gobierno al cual, por cierto, entonces hay una segunda condición: no solo ser convocado por Donald Trump, sino que te bajes con 1.000 millones. O sea, para formar parte, hay que pagar 1.000 millones para ser parte, ¿no? La membresía. Pero no se queda ahí. En Davos manda a su yerno a presentar el Plan Gaza. Y resulta que el Plan Gaza es un plan inmobiliario. Entonces, no, tranquilo, tú vas a abonar 1.000,
pero vas a tener una acción en esto. No hay, en nuestra opinión, en la historia, ningún acto más atroz de atropello al derecho internacional que eso. Pero además, es que está ocurriendo, no es que no forma parte de una novela de literatura de ficción distópica, no, está pasando. Y nosotros, como mencionaba antes, somos otro ejercicio más de lo que está ocurriendo, que es el derrumbe del sistema de Naciones Unidas. Es el derrumbe. Frente a la invasión a Venezuela del 3 de enero se convocó y se reunió el Consejo de Seguridad. 15 países. 15 países, 5 con derecho a veto, 1 que simplemente patea la mesa, desconoce todo lo que se discute y no tiene absolutamente ningún efecto, ni resultado práctico, ni político de ninguna índole. Hace unos años, en algún momento discutíamos sobre el latino o el desatino de Venezuela haber decidido denunciar el Tratado de la Organización de Estados Americanos y retirarnos de la OEA. Y en aquel momento éramos de la opinión de que no era acertado, que era incorrecto retirarnos de la OEA. En aquel momento argumentábamos que indistintamente de que era un escenario que estaba altamente controlado, influenciado por Estados Unidos, seguía siendo, en nuestra opinión, para aquel momento un espacio en donde las naciones del hemisferio podían discutir y encontrar espacios desde el cual construir otros espacios y escenarios de integración, como en efecto ocurrió. ALBA y CELAC son resultado de nuestro rol y nuestra política exterior en alguna medida durante el tránsito de la primera mitad de la Revolución Bolivariana en la OEA, pero nos retiramos. Hoy creo, a la luz no solo de la evolución absolutamente sesgada, absolutamente controlada, subordinada de la Organización de Estados Americanos hasta este momento, sino a la luz de la inutilidad del modelo completo de Naciones Unidas, que más bien nos quedamos cortos. No era solo salirse de la OEA, no era solo la posibilidad de discutir si va a haber o no reforma en el sistema de Naciones Unidas. Es que nada de eso sirve, señores. Nada de eso sirve. Y lo que sea que podamos construir a partir de ahora, del derrumbe del sistema de Naciones Unidas, ya en sí mismo es un acto revolucionario y es un acierto. Fortalecer nuestra capacidad, por ejemplo, de relacionarnos con el mundo sur-sur, es decir, continuar construyendo nuestra relación con los países de África y del sureste asiático, es estratégico. Pero fíjense cómo lo menciono, el sureste asiático, es decir, Singapur y Corea del Sur y Japón, 3 países absoluta y totalmente de derecha, neoliberales del todo, se convierten en la práctica, en un mundo pragmático, en posibles aliados estratégicos en tanto en cuanto son un mercado para nuestros resultados, nuestros productos energéticos y nuestros recursos minerales. O por ejemplo, a la luz del discurso más lúcido que se produjo en el escenario de Davos hace 2 semanas, resulta que Mark Carney, ¿cómo se llama? El primer ministro canadiense, se convierte en el líder planetario más de izquierda que existe. Y esto es importante además, ¿por qué? Porque es probable que el resultado del dinamitamiento que está ejerciendo Estados Unidos contra Naciones Unidas, pero
en especial contra la globalización, sea el acto más conveniente a nuestro modelo económico a futuro. Porque nosotros nunca nos comparecimos con la globalización como resultado de la política del neoliberalismo. Es decir, recordemos con precisión teórica que la globalización es básicamente el camino de la disolución de fronteras, el camino de la sustitución de los estados por el interés económico superior, el objetivo de una integración económica global sin nacionalismos, ni aranceles, ni proteccionismo, pero que para nosotros el sur en desarrollo significaba una condición extremadamente desigual de relación económica. Bueno, eso es lo que, a saber, Donald Trump, fachada de la nueva ultraderecha planetaria, expresada en acuerdos políticos transitorios, no solo en Estados Unidos. Recuérdese, la extrema derecha está en avance a nivel planetario. En España el partido Vox ultraderecha fascista, que hace 10 años solo tenía 6 parlamentarios, es la tercera fuerza más grande en el país y está creciendo, comiéndose al PP, pero también comiéndose a los socialistas, que solo sobreviven, por cierto, por el accionar de un presidente que decidió como legado enfrentarse a la extrema derecha europea, pero está avanzando en Francia, acaba de ganar el año pasado en Alemania. En los países eslávicos está en crecimiento al punto de que las últimas elecciones, los partidos declaradamente nazis están en avanzada. Y en nuestro hemisferio es Milei, es Kantz, es Noboa, es decir, ante eso nos enfrentamos y el derrumbe del sistema de Naciones Unidas y del modelo globalizador puede estar planteando una situación. Algunos teóricos hablan de la anarquía del sistema, del orden global, pero el resultado de la anarquía y del derrumbe de un sistema normativo es que otro lo sustituirá. ¿Cómo participamos nosotros de eso? Allí está el objetivo más importante de este plan de formación. ¿Cómo? Ante esta realidad de cambios brutales del cual hemos sido víctimas, pisoteados por el poder strong power del imperio, ¿cómo nosotros nos preparamos para asistir a lo que sea que vayan a hacer? ¿Y será que podemos ser propositivos? Yo creo que sí, porque ya lo fuimos. Venezuela fue estandarte de la lucha de soberanía, de independencia, de autodeterminación en el camino hacia la construcción de la nueva pluripolaridad y el mundo multilateral novedoso que se construía, no solo a partir de las organizaciones multilaterales en las cuales participamos como fundadores, sino en las que estaban acaeciendo, a las cuales nos integramos con mucha fuerza en su momento, como por ejemplo la ASEAN, la Asociación de Estados del Sureste Asiático, como por ejemplo los BRICS, o como por ejemplo nuestra intención de entrar a Mercosur, que de nuevo fue saboteada por la derecha, por la ultraderecha latinoamericana. En aquel momento el presidente Fernández de Argentina y hacia los BRICS, y Itamaraty, la Cancillería de Brasil, en nuestra última reunión, donde formalmente presentamos nuestra intención de ingresar a los BRICS. Esta es entonces la ruta de preparación, de formación, a la que estamos invitados por la bolivariana, pero a la que estamos invitados por el momento histórico. ¿Cómo participaremos de los cambios? Es lo que tenemos que empezar a presentar, a construir, a pensar, a formular. Estamos en una página en blanco para la historia mundial.